La evolución de la informática nos ha llevado a contemplar y experimentar extraordinarios y novedosos entornos operativos y programas de software. Este vídeo pretende dejar constancia del sin duda más espectacular entorno informático creado hasta la fecha, con el que una vez más y gracias a un grupo de profesionales vemos cómo nuestro trabajo se reduce a la mínima expresión, ganando en tiempo y operatividad. Sin duda, una empresa que siempre se ha preocupado por los problemas cotidianos a los que tiene que hacer frente el profesional y el usuario en general es Anaya Multimedia, que con sus diferentes paquetes informáticos nos brinda un amplio espectro de acción. Comencemos por el que es sin duda un estándar en la gestión personal y de oficina, el PFS WindowWorks. Como ya hemos visto, Windows, en su instalación normal, tiene herramientas destinadas a gestionar nuestro trabajo cotidiano en ámbitos de proceso de datos, cálculos, estadística, base de datos, etc. Pero la realidad es que, en la mayoría de los casos, debemos acudir a aplicaciones externas para resolver las carencias de lo que es un buen sistema operativo, que lo que pretende no es especializarse en la gestión en particular, sino en ofrecer al usuario un excelente ámbito de trabajo. El problema surge cuando queremos cruzar la información entre aplicaciones, de forma que no tengamos que introducir la misma información varias veces. Esto es muy difícil de conseguir entre aplicaciones separadas, por lo que Anaya Multimedia estudió la posibilidad de desarrollar una sola aplicación compuesta de varios módulos totalmente comunicados. El hecho de que sean módulos y no aplicaciones no implica una pérdida de calidad individual de los módulos, como veremos a continuación. Pasemos, pues, a describir el funcionamiento del PFS. Destaquemos aquellos aspectos de cada uno de los módulos que por su utilidad nos faciliten el trabajo. Algo muy importante en PFS es la caja de herramientas, desde la que podemos acceder a la casi totalidad de comandos, de una forma rápida y sin rodeos. Es importante ver cuáles son los iconos comunes a todos los módulos. Del procesador de textos podemos destacar su potencia a la hora de manejar imágenes, provenientes ya sean de otros módulos como el de gráficos o bien desde el portapapeles. Además podemos dibujar por medio de los botones de diseño líneas, elipses y recuadros. Pero el procesador no se limita a esto porque podemos conducir el texto para que la unión entre texto e imágenes sea profesional. Nos referimos al flujo de texto donde podremos elegir entre tres combinaciones. 1. El texto se colocará sobre el objeto seleccionado. 2. El texto se colocará por encima y por debajo del objeto. Y 3. El texto rodeará el objeto respetando en todo momento las selecciones de alineación o justificación, además de poder decidir las distancias del objeto al texto. Podemos definir columnas y sus medidas, definir estilos de escritura y guardarlos en la lista de estilos de forma que no tengamos que cambiar constantemente de tipo de letra y efectos. El menú texto es, sin duda, el menú más completo por su densidad de órdenes potentes propias de un procesador de textos independiente. Y cuando tengamos listo nuestro documento, no tendremos que preocuparnos por la ortografía, ya que también incluye el comando herramientas corrección ortográfica, que lo corregirá por nosotros y nos dará la posibilidad de ir añadiendo palabras a nuestro diccionario personal. En la hoja de cálculo también disfrutamos de una serie de opciones que, por ser originales en este tipo de aplicación, no dejan de ser muy útiles, como por ejemplo el conocido cuadro de estilos, desde donde podemos ahorrarnos mucho trabajo definiendo los formatos numéricos, alineaciones, caracteres, recuadros, etc., que utilicemos más habitualmente. Se han dispuesto en la barra de control los 4 operadores más importantes: el signo igual, inicio indispensable de cualquier fórmula, un botón que ejecutará automáticamente el módulo de gráficos usando como datos las casillas que tengamos seleccionadas.
El botón operador nos facilitará mucho el trabajo a la hora de introducir los operadores en una fórmula, ya que los tenemos accesibles en el cuadro de lista de este botón. Fórmulas abrirá un cuadro de diálogo similar, pero donde tenemos ya generadas todas las funciones, ya sean matemáticas, estadísticas, financieras, de fecha o de gestión de datos, teniendo acceso desde aquí, como no podía ser de otra forma, a la aplicación de ayuda, con lo que si no sabemos para qué sirve la función coseno, lo único que debemos hacer es pulsar ayuda en el mismo cuadro de diálogo y la aplicación de ayuda nos enseñará la ayuda referente a las funciones. Así podremos saber que dicha función nos devuelve un valor que corresponde al coseno de los valores del rango de celdas contenido entre paréntesis. Esta acción de ayuda se puede extender a toda la aplicación PFS. Ya hemos nombrado con anterioridad este módulo desde el que podemos generar cualquier tipo de gráfico, pudiendo personalizar todos y cada uno de los componentes del gráfico. La forma más fácil y rápida de generar un gráfico es la de utilizar la hoja de cálculo, ya que no tenemos más que seleccionar los datos que deseemos representar en el módulo de hoja y pulsar el botón de gráficos. Pero si solo se hiciera así, nos obligaría a usar la hoja de cálculo, así que pulsando el botón Datos se abrirá una tabla donde podremos introducir los datos cómodamente, sin necesidad de depender de otros módulos de la aplicación. Una vez que tengamos los datos, PFS representará un gráfico con el diagrama por defecto y ejecutando diagrama tipo de diagrama podremos elegir entre 9 tipos, entre los que se encuentran los típicos de barras, líneas, sectores, áreas, puntos y máximo mínimo. Estos últimos muy usados en gráficos de bolsa y económicos. Podemos enviar el gráfico activo a la impresora especificándole si queremos mantener el tamaño actual o por el contrario queremos encajar el gráfico en la página, de forma que ocupe la totalidad de la hoja. Como en la mayoría de los casos se va a imprimir a un solo color, PFS nos da la posibilidad de rellenar el gráfico con diferentes tramas, siempre que el diagrama se preste a ello. Un módulo especialmente atractivo y útil es la base de datos, porque es una base de datos abierta y podremos crearnos nuestros ficheros teniendo acceso claro y directo a todos los datos, para lo cual disponemos de una barra de control que recuerda los mandos de un vídeo. Tiene 4 botones. El primero sirve para desplazarnos al primer registro de la base de datos, el segundo para retroceder registro a registro, el tercero para avanzar de uno en uno y por último el cuarto para desplazarnos al final de la base de datos. El botón Otro validará el registro actual y limpiará los campos para una nueva entrada. Las opciones de búsqueda se encuentran en el menú Registro, donde para realizar cualquiera de las acciones que contiene se nos presentará un cuadro de diálogo, en el que especificaremos el campo sobre el que actuar y el contenido de ese campo en el registro de referencia. Podemos ordenar la base de datos creando índices que nos permitirán realizar la clasificación hasta con 3 campos. De igual forma, podremos realizar la fusión de la base de datos con un archivo de texto del módulo de textos. De poco serviría una base de datos si no nos permitiera realizar informes. PFS nos deja total libertad para crear informes con los campos que elijamos, realizando ordenaciones y clasificaciones. La agenda guardará los datos personales sin necesidad de crear un fichero en el módulo de base de datos, porque PFS ha creado un fichero personal al que no le falta ningún campo. Podremos visualizar las fichas de forma individual o en modo lista. Además, lo podremos conectar al módulo de etiquetas y así mecanizar todo el proceso de correo. Este módulo nos permite la creación de nuestras etiquetas con cualquier formato, tanto en el estilo de texto como en dimensiones. La característica más potente es la de poder coger los datos directamente de la base de datos con solo pulsar el botón DB, con lo que el trabajo vuelve a simplificarse.
Por último, tenemos el terminal con el que podremos realizar comunicaciones remotas con otros ordenadores para transmitir y recibir archivos o simplemente para emular un terminal y comunicarnos con el operador remoto por medio del teclado. También posee un pequeño listín telefónico con el que podremos archivar los números más usados. El segundo paquete que vamos a ver entra en el ámbito de la ofimática de nuevo. Es el legendario procesador de textos WordStar, con el que muchos comenzaron ya hace varios años en la informática. Pero la versión que ahora utilizamos es una aplicación totalmente actualizada para trabajar con Windows. Sus posibilidades tocan en muchos casos el terreno de la autoedición. En primer lugar destacamos su barra de estilo, donde podemos ver listas desplegables del estilo de párrafo, del tipo de letra y del tamaño del tipo seleccionado. Además de los típicos botones de negrita, itálica, subrayado simple y doble. En segundo lugar tenemos la barra de alineación y tabulación, donde podremos especificar con los diferentes botones qué tipo de alineación queremos darle a una selección de texto, permitiéndonos crear columnas. En la parte izquierda de la ventana podemos ver que tenemos más herramientas, las referentes a la selección de modo de área y las herramientas de dibujo. Se puede destacar la utilización que WordStar hace de las áreas, distinguiendo entre texto, imágenes, tablas y EPS. Disponemos de todo lo necesario para crear todo tipo de documentos combinados, acercándonos así a la creación de publicaciones. Un aspecto destacado es el de la creación de estilos de párrafo, donde además de seleccionar el tipo de letra, tamaño y estilo, podemos especificarle el color, efectos especiales, tabulaciones y opciones como el espacio entre palabras o la forma en que WordStar subrayará el texto. Y como no podía ser de otra manera, también podemos definir el estilo de área introduciendo datos como los márgenes, límites del área, color, etc. Y todo esto lo podremos personalizar y darle nombre a cada estilo de área, igual que ocurría en el estilo de párrafo. En el menú Ver, podemos activar o desactivar la visualización de las diferentes barras y cajas de herramientas, ya que en la mayoría de los casos no utilizaremos la totalidad de las opciones, con lo que descargaremos la ventana e incrementaremos el espacio de trabajo. Tenemos 8 niveles de zoom, además de la opción de zoom personal por porcentaje. En todos los niveles de zoom, visualizaremos lo mismo que más tarde conseguiremos por la impresora. A eso le llamamos WYSIWYG, que corresponde a la frase inglesa What you see is what you get, que traducido sería que lo que se ve en pantalla es lo mismo que lo que se verá en el dispositivo de impresión. WordStar trabaja fiel a este sistema que día a día se afianza en el mercado. Otro aspecto a destacar es su corrección ortográfica, donde se nos informará del error encontrado y se nos darán las posibilidades de sustitución, añadiendo las nuevas palabras, por lo que cuanto más tiempo se trabaje con WordStar, más palabras habremos añadido al diccionario. En el caso de que sean documentos que por su extensión necesiten algún tipo de clasificación, tenemos la posibilidad de crear índices de materia o alfabéticos. Resulta imposible resumir las posibilidades de esta potente herramienta y es su uso continuado el que le irá descubriendo la cantidad de creaciones que puede generar, que además soporta el OLE a nivel de aplicación cliente y servidor, multiplicando sus posibilidades. Un buen complemento a estas dos aplicaciones es SoftType, con la que añadiremos un total de 63 nuevas fuentes o tipos de letra a cualquier aplicación que trabaje bajo Windows. Y lo que es más importante, podremos crear nuevas fuentes basadas en las ya existentes, añadiéndole efectos como extensión, rotación, inclinación, efectos de 3 dimensiones o sombras.
Todos estos efectos son muy importantes a la hora de trabajar con letras de gran tamaño en aplicaciones de proceso de textos, diseño de logotipos o retoques fotográficos. Por eso insistimos en señalar que una utilidad como esta debe crear fuentes para que puedan ser utilizadas por la mayoría de las aplicaciones. Y como el proceso de crear fuentes lleva tiempo, tenemos la posibilidad de ejecutarlo en segundo plano mientras continuamos trabajando con otras aplicaciones. Hemos visto lo que aporta Windows al proceso de textos. Veamos ahora lo fácil que se hace trabajar con fotografías, logos o hacer presentaciones por medio de diapositivas. Comencemos por Paintbrush, una aplicación que ha conseguido convertirse en el estándar de dibujo y retoque de imágenes fuera del entorno Windows. Ahora estos dos gigantes se unen para ofrecernos lo mejor del diseño en el mejor sistema operativo. Debemos destacar, sobre todo, la facilidad de manejo y profesionalidad a la hora de tratar imágenes digitalizadas y más concretamente fotografías, ya sean en color, niveles de grises o blanco y negro. Si nos fijamos, tenemos acceso a la casi totalidad de herramientas de diseño y retoque, directamente en pantalla mediante una caja de herramientas que es modificable para dar cabida a los iconos en diferentes disposiciones. En el caso de Paintbrush Professional, los comandos menú abrir se multiplican en posibilidades, porque podemos abrir archivos de imágenes con diferentes formatos de archivos, como los TIFF, BMP, GIF, TGA, EPS, PCX, etc., con lo que tenemos cubiertas nuestras necesidades en lo que se refiere a filtros de importación y exportación. Podemos abrir archivos de fuente, de paleta de colores, de configuración de escáner, texturas, área de trabajo y mapas de compensación. Al crear una nueva imagen debemos dar las medidas y el formato de colores que vamos a usar, de forma que Paintbrush nos informe de la memoria que necesitaremos y la que tenemos. Para hacernos una idea de la operativa de la aplicación, vamos a ver cuántas ventanas filiales de herramientas tenemos en pantalla. En primer lugar, resalta por su tamaño la ventana de herramientas de dibujo y retoque, en donde podemos llegar a tener hasta 42 iconos de herramientas. En segundo lugar, por orden de tamaño tenemos la paleta de colores, donde dependiendo del formato de la imagen se nos presentarán 256 colores, 256 niveles de grises, color de 24 bits o blanco y negro. Por último, tenemos una pequeña ventana donde especificaremos el grosor del pincel. Tenemos varias herramientas que nos van a permitir realizar un trabajo profesional. Este es el caso de Gradiente, que dependiendo de la calidad de la tarjeta visualizadora, realiza un degradado en 3 ángulos diferentes, vertical, horizontal o radial. Pero lo interesante es el tratamiento que da Paintbrush en parámetros como el del brillo, contraste, tinte, mezcla, etc., con los que se consiguen unos resultados espectaculares. La riqueza de colores de la paleta unida a las posibilidades de las herramientas que la utilizan hacen que cada una de las acciones que realizamos nos parezcan fáciles. Veamos un proceso de retoque de imagen aplicando un filtro. Photofinish se crea a raíz de la necesidad de retocar las imágenes. En Windows, las aplicaciones han evolucionado mucho, de forma que cada vez más cualquier aplicación específica nos ofrece muchas y variadas opciones. Pero a la hora de realizar una presentación de los gráficos generados o de los informes, estos carecen de una mínima calidad de visualización, o al menos de estilo. Por lo tanto, la filosofía de Photofinish es la de ocupar ese hueco que nos dejan todas las aplicaciones especializadas, haciendo de utilidad puente entre aplicaciones. Nos ofrece las mismas posibilidades de importación-exportación que Paintbrush. Con sus 36 herramientas de dibujo y retoque podemos conseguir resultados profesionales.
Además de las herramientas de dibujo, entre las que encontramos una nueva que es el aerógrafo, tenemos las específicas de retoques, entre las que se encuentra el selector de color, que nos dice qué color hay en un punto exacto de la imagen. El contraste, con la que variamos los valores de contraste. El brillo. El tinte, con la que manchamos del color seleccionado lo que toquemos con el pincel de tinte. El difuminador. El pincel de extender. El mezclador y el resaltador. El buen uso de todas estas herramientas lleva su tiempo, pero se pueden llegar a realizar reformas realmente espectaculares. Otra faceta es la de los filtros, donde podemos cambiar el aspecto de la imagen según unos parámetros fijos a los que se les ha dado nombre, como por ejemplo, filtros de mosaico, de efecto movimiento, de imagen resaltada, etc. El diseño vectorial también es muy importante, porque lo utilizaremos para diseñar piezas o planos. Ya en la opción Abrir, se nos presenta la ventana de apertura de archivo con múltiples medidas de importación. En configuración de página tenemos un cuadro de diálogo con extensiones de impresión, escalados y tamaño de página. Y todo esto lo podremos configurar mediante los botones que nos presentarán más opciones de control. En la barra de control podemos ver que en primer lugar tenemos una lista desplegable donde están los diferentes niveles que podemos utilizar. El color con el que dibujemos, el estilo de línea, el ancho de la misma y el patrón de la misma completan esta barra de control. En el menú Dibujar tenemos la totalidad de herramientas que podemos utilizar, aunque en la caja de herramientas ya tenemos las más usuales. Tenemos puntual información de cualquier entidad mediante el menú Información, desde donde podremos hallar distancias, ángulos, perímetros y áreas. Cuando deseamos enseñar a los demás resultados, surge la necesidad de crear gráficos estéticos con fondos atractivos, y todo ello animado. Por eso se elige Presentación, cuando tenemos que realizar un buen trabajo en poco tiempo. Solo utilizando la barra de control seremos capaces de crear una presentación, consiguiendo en pocos minutos brillantes y efectivas exposiciones con todo tipo de gráficos y titulaciones. Con Computer Associates entramos de lleno en la informática empresarial. Esta empresa, fundada a principios de los años 70, está centrada en el esfuerzo de ofrecer a sus clientes software y soporte humano. Esta exclusividad en la oferta ha llevado a Computer Associates a ser empresa líder en el mainframe y empresa pionera en tecnología del sector microinformático. Su completa gama de productos bajo Windows permite resolver e informatizar muchas de las dificultades existentes a la hora de utilizar su herramienta de trabajo, el ordenador. Computer Associates ofrece soluciones concretas a problemas globales, como CA Textor.
Iniciemos la comprobación de tal afirmación con una herramienta cómoda de utilizar y con opciones avanzadas. Textor es una interesante herramienta de elaboración de textos que, sin querer ostentar, pasa del simple proceso de edición ofreciendo comandos tan útiles como originales. Por ejemplo, en una simple apertura de archivos tenemos la posibilidad de crearnos bibliotecas, carpetas de clasificación y albergar nuestros textos con descripciones adicionales. Sumado a la creación de estilos, formatos de párrafo, columna y formatos de página, nos permite acomodar ya un elevado número de funciones de almacenamiento y manejo de forma inmediata. En Textor es posible acomodar hasta 3 modos de visualización en su entorno de trabajo: borrador, estándar y WYSIWYG. Si nos atrevemos a afirmar que Textor es una herramienta fácil de utilizar, observemos cómo desmenuzar un bloque de texto de forma inmediata. Selección de tipo de letra, tamaño, color y color de fondo. Si lo deseamos, dicha selección puede ser almacenada en un estilo. El editor de tablas es enormemente ágil. Permite generar cualquier tabla con títulos, agregar opciones de diseño y tras la creación una simple operación de pegado permite insertar la tabla elaborada en la posición deseada. Si su preocupación es la gramática, Textor dispone de corrector ortográfico, sinónimos y guionado automático de sílabas. Muchas de estas utilidades están accesibles directamente bajo la barra de menús, en forma de iconos. Para personalizar el entorno de trabajo reclamamos llamada a las opciones de menú archivo configuración. Disponemos de un panel de control donde podemos configurar la totalidad del programa. En la opción archivado automático es posible indicar a Textor que almacene el documento cada determinado periodo de tiempo. En herramientas es posible indicar qué botones de herramientas gráficas y posición precisamos tener. Si algo hay atractivo e inmediato es la opción Previsualizar, en la que observaremos el documento completo en formato WYSIWYG con opciones como Zoom, para revisar con detalle puntos concretos de su documento, visualización de más de una página, visualización opcional en color, que tras la aprobación permitirán efectuar llamada a las opciones de impresión. Otra de las cualidades de CA Textor es la de realizar mailings, nutriéndose directamente de bases de datos que tengan formato DBF en sus ficheros. De esta forma, podremos realizar mailings de bases de datos creadas en Clipper, DBFast o SuperDB, herramienta que veremos a continuación. Textor permite intercambio dinámico de datos con aplicaciones Windows. Asimismo, es posible insertar gráficos en formato BMP, PCX o TIFF y recoger y exportar en los formatos habituales de procesadores de textos. Por todo esto, con CA Textor podremos crear documentos profesionales, incluso con columnas periodísticas. De tal forma que Computer Associates asegura que en Textor, sin necesidad de acceder al manual, es posible crear publicaciones de gran calidad en media mañana. Con CA SuperDB tenemos la posibilidad de crear bases de datos sin tener conocimientos sobre programación. De ningún modo, dicha afirmación indica que las bases de datos creadas en SuperDB carezcan de posibilidades avanzadas. Como veremos a continuación, SuperDB es un sistema de diseño de bases de datos de usuario que permite interrelacionar diferentes archivos. En este instante, podemos pensar que es la herramienta idónea para usuarios que manejen gran cantidad de información que proviene de diferentes ficheros. Pongamos un ejemplo. Tenemos una ficha de un cliente y al rellenarla queremos que datos como el código postal o la tarifa sea insertada automáticamente por SuperDB. Las opciones de enlace disponibles en SuperDB le permitirán precisar de qué lugar y en qué ficheros ha de ir recogiendo la información. De esta forma tendremos la información siempre estructurada en ficheros sectoriales para que si en un futuro necesitamos añadir algún módulo no se produzcan pérdidas de datos y nos sea muy fácil acceder al fichero. La situación práctica de este ejemplo es la de disponer de una ficha de cliente estándar y un fichero donde hemos almacenado 4 campos. Las 2 primeras cifras del código postal, la capital de provincia a la que pertenece, la tarifa a aplicar por zona del país y el impuesto que se le tenga que aplicar por el mismo concepto anterior.
Tendremos, por lo tanto, una base de datos multifichero, y cuando introducimos en el campo del código postal el del cliente, SuperDB buscará en el segundo archivo de datos la equivalencia con las 2 primeras cifras del código postal y se encargará de introducir en los campos capital, tarifa e impuestos, los datos correspondientes a ese registro en el segundo archivo. Esto es un ejemplo, pero con CEA SuperDB tenemos muchas más posibilidades. Podemos asociar una imagen gráfica a un registro de forma que es posible disponer de una base de datos visual. La asociación de imágenes se llevará a cabo mediante el uso de formatos BMP, PCX, TIFF, Metafile y CGM, con lo que dispone de un amplio abanico de posibilidades. SuperDB trabaja en red local, facultad relevante al hablar de gestión de multificheros. En el punto de las estadísticas, CEA SuperDB ofrece una forma fácil de análisis de la información, tales como cálculos de intervalos, varianza y datos habituales referenciados en estadística. No olvidar que a partir de los datos es posible crear gráficos de gestión. Lo evidentemente importante es que para obtener un gráfico lo único que debemos hacer es pulsar el botón de la herramienta de gráficos, momento en el que aparecerá un cuadro de diálogo donde especificaremos qué campos van a intervenir en la representación y el criterio de selección de los registros. Al validar esto, se abrirá una ventana conteniendo el gráfico con formato estándar. Solo queda, por lo tanto, darle la forma y estilo que queramos, cambiando las fuentes utilizadas y convirtiéndolo en un gráfico tridimensional. Otra posibilidad es la de generar informes de una forma casi automática, pudiendo elegir entre dar salida por pantalla o directamente por impresora. Además, es posible personalizar la ficha de registro usando el completo cuadro de diálogo de estilos, con el que podremos elegir tipo de letra, tamaño, color y fuente. Cuando nos cansemos de luchar contra la rigidez de una hoja de cálculo, será la hora de ver trabajar a Compit. Precisamente es la réplica habitual de usuarios de hojas de cálculo. Computer Associates presenta Compit, herramienta financiera y visualizadora de información que permite resolver muchos de los problemas que desde una hoja de cálculo se intentan solucionar. Se puede afirmar que Compit es una herramienta revolucionaria y vanguardista. Si se dispone de gran volumen de datos, en Compit es posible interpretar la información y el usuario como principal protagonista puede generar su propio escenario de trabajo, estableciendo las combinaciones de visualización más cómodas. Nuestro escenario comienza en el instante que personalizamos las casillas y nos olvidamos de las coordenadas alfanuméricas, permitiendo operar incluso con fórmulas personalizadas. Sustituyamos A7 igual A5 más A6 por la interpretación de Compit. Total igual gastos más impuestos. Para agregar más elementos a nuestro escenario, interpretemos el siguiente ejemplo. La información de nuestra empresa tiene varios productos y estamos visualizando datos relativos a cantidades imputadas por departamentos. Si además precisamos ver la información por años, únicamente se agrega en Compit la dimensión años y se personalizan los elementos de dicha dimensión. Agreguemos otra nueva dimensión, regiones, para visualizar información territorial. Debemos recordar que es posible agregar hasta 12 dimensiones, por lo que las posibilidades de tratamiento de información son infinitas. Asimismo, las combinaciones son múltiples. En Compit es posible pivotar las dimensiones para visualizar de forma inmediata la información deseada. Para agregar más funcionalidad a Compit, mencionar que dispone de barra de herramientas customizable, posibilidad de trabajar en entorno hoja de cálculo, generador de macros y gráficos, todo en una misma herramienta. Es muy difícil encontrar herramientas de desarrollo para Windows que sean a la vez tan potentes y fáciles de programar. Y aún más difícil que trabajen con formato totalmente compatible con DBase. Hablamos de DBFast.
La informática de los años 90 plantea nuevas exigencias en el desarrollo de aplicaciones. Actualmente, resulta elevado el conjunto de aplicaciones DOS con sintaxis XBase ejecutadas bajo DBase 3 Plus o Clipper. Como consecuencia de la compatibilización hacia Windows, brota el nacimiento de una nueva semilla, DBFast, la solución más rápida y simple para convertir o crear programas XBase bajo Windows, aprovechando todas las ventajas que nos ofrece dicho entorno. Observemos las habilidades de DBFast. Uso de múltiples ventanas gráficas, menús desplegables, casillas de selección, paneles de diálogo, botones de opción, imágenes bitmap, iconos, tipos de letra y elementos familiarizados con la comunidad Windows. Observemos la ejecución de una aplicación realizada en DBase 3 Plus y dicha aplicación optimizada en DBFast. Gran parte de las aplicaciones hechas en DBase o Clipper funcionarán en Windows sin necesidad de modificar el código. Con pequeños cambios podrá adecuar su aplicación al entorno que ofrece DBFast. Recuerde que con DBFast no necesita aprender un nuevo lenguaje ni una nueva forma de trabajo, sino simplemente ampliar conocimientos sobre DBase o Clipper. DBFast soporta las funciones de intercambio dinámico de datos DDE, así como las bibliotecas de enlace dinámico DLL de Windows. De esta forma usted puede desarrollar una aplicación financiera en DBFast y verse beneficiado de la comunicación con Compete para analizar datos y actualizar la información. DBFast incluye un completo entorno de desarrollo, editor, depurador, generador de aplicaciones e informes y enlazador para generar ficheros ejecutables, todo en una misma herramienta. Estudiemos las posibilidades del editor, soporte MDI, con apertura de múltiples documentos, posibilidad de búsquedas y sustitución de palabras, intercambio de información entre ficheros. Otra de las herramientas mencionadas es el depurador, con un conjunto de prestaciones de primerísimo orden. Detención de la aplicación estableciendo puntos de ruptura, realización de ejecución paso a paso observando interactivamente el código, visualización del contenido de las variables y todo un completo kit de ventanas que muestran la información que el programador precisa. Si el programador lo considera oportuno, puede crear sus propios desarrollos, pero la respuesta más rápida al desarrollo de aplicaciones, la generación de prototipos e interface de programa, se consigue a través del diseñador visual. El diseñador visual está compuesto por un conjunto de herramientas de diseño de cuarta generación que ofrece una nueva e innovadora metodología para el desarrollo de aplicaciones de gestión de bases de datos. Indiquemos al diseñador visual con qué base de datos deseamos trabajar y generemos la estructura de su aplicación. En primer lugar, sirvámonos del editor de menús para crear las opciones de menús de los que estará compuesta su aplicación. Posteriormente, sirvámonos del diseñador visual para diseñar ventanas, botones, campos, imágenes y elementos de su aplicación, recordando que estamos dibujando y programando en un mismo proceso. El diseñador visual está modulado para aprovechar diseño, estructuras y funciones y poder utilizar diccionario de datos de la aplicación y el repositorio en múltiples aplicaciones. Asociemos a cada uno de los elementos el proceso de ejecución tras su selección. Dejemos que el diseñador visual genere el código. Tras finalizar el diseñador visual su trabajo, compilemos la aplicación y ejecutémosla en entorno DBFast. Posteriormente, generemos el ejecutable con capacidades de funcionamiento en red, libre de royalties y con exigencia de recursos mínimos, escaso espacio en disco duro, mínimo RAM y respuestas en velocidad de recuperación y visualización que hacen honor al nombre DBFast, base de datos veloz. Tras la elaboración de la aplicación, probablemente interrogaciones a bases de datos y sobre todo informes son labores diarias de mantenimiento de una base de datos. Para ello, DBFast incluye Red XBase, Report Engine Technology. Red es un generador de informes de manejo familiar e inmediato que se incluye en DBFast 2.0. Red incluye una barra de herramientas especialmente concebida para añadir texto, campos de datos, campos calculados, imágenes, encabezados, pies de página y elementos para crear rápida y fácilmente cualquier tipo de informes sin necesidad de programación. Tras someter a examen a DBFast, usted observará que satisface las necesidades de informatización más vitales de su empresa.
¿Quién no se ha planteado en algún momento un proyecto? Empresas y profesionales consideran a Superproject como una herramienta ideal e imprescindible para llevar a cabo con éxito buena parte de su actividad. Pensemos en el desarrollo de un nuevo producto, en la construcción de un edificio, en una campaña de marketing. Todos estos ejemplos constituyen un claro concepto de lo que es un proyecto. Comenzaremos introduciendo en el proyecto todas las tareas que lo van a constituir, así como las duraciones estimadas de las mismas. A medida que crece el volumen de actividades, la identificación, búsqueda o simplemente organización resulta más compleja. Para paliar la mencionada complejidad, nos servimos de las cabeceras que representan fases y nos ayudan a estructurar y organizar el proyecto edificio de una forma más sencilla. El gestor del proyecto edificio necesita ordenar las tareas a nivel temporal. Observemos que la tarea planta no puede comenzar hasta que finalice la tarea cimientos. Para ello, ha de utilizar las funciones de enlace de Superproject. Nos servimos de los gráficos PERT y Gantt para seguir las dependencias entre tareas. Observemos los campos inicio y fin programado con las fechas de comienzo y finalización de cada una de las tareas y del proyecto. Nos vamos a otra perspectiva de visualización, lista de recursos. De funcionamiento similar a lista de tareas, es posible agrupar recursos de un perfil similar a cabeceras que perfectamente representan a divisiones, departamentos o categoría profesional. La opción Detalles del recurso nos permite insertar valores específicos para cada recurso, insertando datos como tipo de recurso, humano o material, así como el precio, hora que representa la intervención de cada recurso, dedicación y horario de la jornada laboral y valores individuales de cada uno. De la misma forma es posible introducir los días festivos u otras actividades tales como reuniones o conferencias para indicar a Superproject que no programe trabajo para el recurso o proyecto en esa fecha en la opción de calendarios. Estudiemos los costes asociados a la planificación observando qué fases en mayor medida afectarán al coste general del proyecto. Tras todo el proceso de elaboración, sometamos a estudio todas las posibilidades de visualización de Superproject a partir de los datos que se han ido generando. Superproject nos ha facilitado 3 factores de inusitada relevancia: el tiempo, esfuerzo y presupuesto. Recordemos que de la misma forma que disponemos del fichero edificio, que representa dicho proyecto, es posible disponer de ficheros de preferencias para almacenar hábitos de trabajo, colores, tipos de letra, opciones activadas, etc. Y ficheros de diseño, indicando el orden de campos, ocultación de campos, aspecto de gráficos, etc. Recordemos qué diseños y preferencias pueden recuperarse en múltiples proyectos, de tal forma que nuestra empresa podrá trabajar con plantillas predefinidas y criterios unificados. Aprovechemos todas las opciones de diseño para comunicar a responsables, director de proyecto y recursos, a través de informes, la situación de su proyecto. Tras introducir datos reales, observaremos que la planificación constantemente se replanifica y nos informa de las tareas que se han de ejecutar en fechas próximas. Tras seguir la marcha real de nuestro proyecto, hemos logrado evaluar y solucionar de forma inmediata todos los compromisos. Con CEA Superproject lo tenemos todo contemplado, de forma que solo tendremos que ir alimentando al ordenador con diferentes datos como fechas, costos, etc.